¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, la 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, del gran grupo Radio Turquesa, La Joya del Sureste, y las frecuencias de La Pantera en buena parte de la República Mexicana, del Caribe, de Centroamérica y por supuesto de Estados Unidos. Es que usted nos permite compartir a través de las frecuencias de radio, a través de la red. Pues bueno, esto es universal. Nuestro hashtag Voces del Periodista. Y bueno, qué mejor que compartir con ustedes antes que nadie, pero de estar con nuestro queridísimo Jorge Santa Cruz, director académico del Club de Periodistas de México, y el doctor Juan Ramón Jiménez, Premio Nacional de Periodismo, directivo nuestro también y parte fundamental también de la Fundación Antonio Sáenz de Miera Fietal y AP, de esta área académica. Es un ente fundamental que además de que él es académico, tanto en nuestra casa de estudios como en otras universidades, más allá de nuestras fronteras, bueno, él se sigue capacitando, es un personaje del análisis, ustedes lo conocen, y bueno, siempre aplicado y siempre superándote en este curso también sobre crímenes financieros, que acabas de terminar tu segundo curso en la Universidad de Columbia con gran éxito, doctor querido. Pues sí, Celeste, es un placer. Gracias, Jorge. Gracias, Celeste, los compañeros que están acá atrás. Es importante ese curso porque van cerca de 400 gentes. Lo imparte la profesora Anna Schifrin, que es nada menos la esposa del Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz. Uh-huh. Entonces, el nivel del curso es bastante bueno. Los profesores que van ahí son de primer nivel en el área de periodismo, de economía, uh-huh, de filosofía, en fin, es una cosa fabulosa. Celeste. Y bueno, quiero decirles que para nosotros es un orgullo porque es un personaje, el doctor Juan Ramón Jiménez, que tiene una visión social importantísima, es un ser integral en este sentido, como debe de ser un buen comunicador, además de que él es economista. El decirles también, porque se traduce en beneficio para el área académica, Jorge, sí, claro. El área académica nuestra, el doctor ha impartido varios cursos, más allá de los que les hemos convocado a ustedes, que van a ver a partir, yo creo que de la primera quincena de junio, ya les vamos a estar diciendo para que nos acompañen. Como ya se los habíamos anticipado antes, también con gran éxito en cursos de inmersión total que hacemos en nuestro espacio de Morelos, que se hacen cursos de inmersión total interesantísimos, porque son una especie de encerronas intelectuales maravillosas de un fin de semana, donde el doctor administra el tiempo en la parte académica, la parte de intercambio de opiniones, de convivencia, y posteriormente también disfrutar nuestros espacios en nuestra casa Club de Morelos. Que es fabulosa, Celeste, permíteme que te felicite, pero las instalaciones son de primer mundo y bueno, la idea es que hagamos esos cursos de inmersión ahora en la problemática que estamos Exacto. viviendo presente en México y en el mundo, porque no solamente México, sino el mundo se está moviendo a una velocidad increíble y ojalá gente que tenga ese interés por estar discutiendo las nuevas tendencias, las nuevas perspectivas, lo que estamos viendo en China, en Rusia, en Europa, en Medio Oriente, en los mismos Estados Unidos y en nuestro querido México. Ojalá podamos hacer esto que tú muy efusivamente nos has impulsado a hacer y que ojalá lo podamos hacer a corto plazo. Exactamente, ya más abierta a la gente, porque esto se ha hecho mucho para personas del ambiente o para economistas o para gente como muy especializada, pero estos cursos de inmersión total, el doctor comentaba y el maestro Jorge Santa Cruz, en que se ha pensado abrirlos también y tenerlo más también con estudiantes, no solamente con profesores. Ya los vamos a compartir. Jorge, bueno, tú también has impartido cursos, los mismos que se dan acá, pero de inmersión total, en este espacio maravilloso, en esta dinámica importante, y cómo se ha traducido, independientemente de los cursos de periodismo, de lectura crítica, de los que nos vas a platicar más y de otros más, esta
compenetración que se logra y este intercambio de puntos de vista, por ejemplo, en estos temas y en los que ha dado el doctor. ¿Qué experiencia, no? Desde el ámbito de la academia, del Club de Periodistas. Es muy satisfactorio, Celeste, Juan Ramón, amigos, cuando te llega un correo electrónico o una llamada y te dicen, caray, ese curso me ayudó a quitarme una venda de los ojos y ahora puedo tomar decisiones con mucha mayor seguridad, ¿no? Eso te hace el día, es una herramienta nada más. Son herramientas que se dan. Entonces, pues estamos muy orgullosos porque todo lo que tú vas intercambiando, aprendes, pero yo creo que tú también das mucho porque es una persona con un conocimiento amplísimo. Bueno, pues que eso se traduce en beneficio de muchos de nosotros y mucho lo agradecemos, doctor querido, que nos compartas estas vivencias. Y bueno, acabamos de vivir en México esto que hace unas horas, digamos unas 72 horas que pasó esto del asalto cibernético, de este hackeo, en qué riesgos estamos, cómo se traduce esto, doctor, cómo ahora nos dicen, bueno, pues fue un ciberataque a los bancos, ¿no? Y que bueno que no aplicó a los ahorradores, porque fue directo a los bancos, pero ¿qué tal que no? O sea, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo nos debemos de proteger? ¿Qué tan vulnerable estamos ante esto? Y bueno, todo lo que tú nos puedas compartir y convidar de esto, doctor, ojalá es lo que vamos a desarrollar en el programa. Vamos a ir al corte, pero antes de ir, queridos amigos, queremos agradecer a nuestros queridos amigos, por supuesto, primero a nuestro productor y director general, Maurice Salum, que hace posible todo esto. Y bueno, aquí desde el Club de Periodistas de México que estamos transmitiendo, gracias a nuestro productor aquí, que es el maestro Morrison, don Julián Solís Rubio Gutiérrez. Y gracias al apoyo en las redes, ese apoyo de manera voluntaria siempre de Jonathan Álvarez, que tanto agradecemos. Gracias, Jonathan. Y bueno, en cabina a los ingenieros Milton Partida, Daniel Gutiérrez Morano, David Hernández, Víctor Melara, y en los diferentes grupos, gracias compañeras, gracias compañeros por hacer técnicamente posible este abrazo mediático. Y nuestro hashtag, Voces del Periodista. Exactamente. Ya me contagiaron. Me gustaría, Celeste, sí. Me gustaría, mira, si nos quieren retroalimentar por teléfono, a los teléfonos del Club de Periodistas de México, 5512-8661, 5512-8669, pero también está el correo de Celeste, el correo del programa. Escríbele a celeste@gmail.com, escríbele a celeste@gmail.com. Queridos amigos, en este programa, además, como siempre que tenemos al doctor Juan Ramón Jiménez, vamos a aprender el conocimiento general, pero también siempre el doctor Juan Ramón Jiménez nos va a decir cómo podemos aplicarlo a la vida cotidiana. Siempre el conocimiento vale para eso y además el conocer es lo que nos hace poder superarnos no solamente en esta parte filosófica de retroalimentarnos, de intercambiar puntos de vista, sino en todos los ámbitos a partir de ahí. Por cierto, yo le agradezco y le mando un abrazo a Tere García Ruiz, que también es directiva de esta casa, que estuvo hace unos minutos con nosotros, agentes de CECAFPI, que es este centro de filosofía aplicada, de lo que estuvimos en días pasados en el programa, y que estamos articulando cosas como todo esto del área académica que pueda apoyar al pensamiento, a la reflexión, a la riqueza interior, y eso se traduce en una mejor toma de decisiones en todos ámbitos de nuestra vida. Doctor, ¿con qué vamos a regresar después del corte para que sepan nuestros queridos amigos? Pues ya nos abriste el panorama, exactamente, tratar de analizar qué es lo que está pasando en Banco de México, porque no ha terminado este proceso bastante oscuro, porque pues Banco de México es una entidad autónoma y pues vamos a tratar de al menos poner algunas hipótesis de qué es lo que está pasando y qué es lo que puede pasar a nivel personal, a nivel gerencial y a nivel
Banco Central, Banco de México. O sea, ¿otra crisis como la de 1994 o 95? Creo que tienes toda la razón. Perdóname, nos estamos aproximando y esto es parte de lo que hemos aprendido, tanto en la academia como fuera de la academia, de que hay que tener una mentalidad crítica, porque si no nos quedamos solamente, Jorge, con ideas que están en los periódicos y que ya están más vistas. ¿Sí? Exactamente. Pues, queridos amigos, vamos a ir un corte y enseguida regresamos. No nos tardamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en las frecuencias de ABC Radio, la 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, el Gran Grupo Radio Turquesa y las frecuencias de La Pantera. Estamos desde el Club de Periodistas de México para ustedes, el maestro Jorge Santa Cruz, su servidora, por supuesto, platicando, dialogando con otro de nuestros pilares, que es el doctor Juan Ramón Jiménez, economista, académico y periodista. Premio Nacional de Periodismo. Doctor querido, ¿por qué no vamos más allá de todo esto que se está viviendo con lo que nos compartías antes del corte y que nos decías, bueno, los banksters, ¿quiénes son banksters del Banco de México? ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo se traduce en esto? ¿Y cómo podemos estar menos vulnerables nosotros? Esto al final. Pero mientras tanto, ¿qué es lo que pasó realmente? ¿Qué análisis das? ¿Por qué tan vulnerables a los hackeos? Y después, ¿qué podemos hacer para no estar así? Pero también el maestro Jorge Santa Cruz en el corte hizo un comentario muy pertinente y una duda. ¿Por qué no nos la compartes, Jorge? Sí, cómo no, Celeste. Como ciudadanos, como personas, nos hemos dado cuenta de que después de toda una campaña de miedo, hacen que la gente diga, bueno, está bien, para que no suceda, restrinjanos nuestras libertades en aras de que estemos más seguros. Me da miedo, y se lo expongo a Celeste, se lo expongo al doctor y obvio a ustedes, me da miedo que luego de este hackeo a los bancos se venga un mayor control sobre los usuarios de las instituciones bancarias. De hecho, así es, Jorge. Y antes que platique esto, permíteme hacer un apoyo a Boris, porque verdaderamente su operación fue peligrosa, riesgosa, y no he tenido la oportunidad de verlo, ni mucho menos, pero fuiste al hospital. Fui al divino. hospital. No quise subir acababa de sufrir una pérdida enorme de alguien muy cercano a la familia y no quería saber nada de hospitales, pero Maurice, esperemos que te restablezcas rápidamente, porque tú eres un verdadero roble. Bueno, gracias. Después de eso, gracias. Lo que decía Jorge es totalmente cierto. Hay en este momento ya una restricción a los movimientos de transferencias interbancarias debido a este hackeo, que yo lo pongo mucho en duda, ahorita lo platicamos, pero ahorita no solamente te están permitiendo una transferencia de 50,000 pesos, nada más como máximo. Es decir, si acaso tenemos un poco de memoria, te acordarás en la época de López Portillo de los MEX dólares. O sea, que tenías dólares y que de repente te los pasaron a pesos. Pero a fuercitas. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, por ahí va la situación que estamos analizando ahorita en Banco de México. O sea, no es un problema técnico de hackers, para mi punto de vista. Puedo estar equivocado, porque no hay transparencia, no hay rendición de cuentas, no hay nada en el Banco de México. Es autónomo desde la época de Carlos Salinas. Pero hay varios elementos que están saliendo rápidamente. El día de hoy creo que ya renunció la doctora en Economía Lorenza Martínez Trigueros, encargada de esa área de sistema de pagos de Banco de México. Ella tiene su doctorado en la universidad, en la famosa Universidad de la MIT, el Tecnológico de Massachusetts, donde fue compañera de Luis Videgaray, donde ya tuvo ciertos roces con Luis Videgaray, roces personales, uh-huh. Inclusive parte de academia, pero también fue parte del profesor Rüdiger Dorbusch. Dorbusch está considerado por muchos de los que hemos hecho el análisis de estos macrosicarios que han llegado al país,
que les han lavado el cerebro por muchas cosas, de que el libre mercado, el libre comercio, etcétera, y han hecho un desastre en las finanzas públicas del país. Sobre todo han creado una oligarquía hacendaria que es la que no nos hemos podido quitar de encima desde hace muchísimo tiempo atrás. Desde Antonio Ortiz Mena viene una cosa así de este tipo. Entonces, la doctora Lorenza, en la Secretaría con Felipe Calderón, no tuvo un papel muy preponderante, al contrario, tuvo un papel muy, vamos a llamarlo pésimo, porque ella, donde quiera que salía, llegaba a los mejores hoteles, pedía los mejores comidas, como si fuera una diva de Hollywood que estaba saliendo en representación del gobierno de México. Entonces, su vida particular o personal de ella es importante para entender el contexto. O sea, ella no se movía si no había algo importante alrededor de ella. Y era parte del grupo íntimo de Agustín Carstens. Recordará, Celeste, que en este programa hemos estado diciendo mucho de las 8,000 barras de oro que se perdieron, así entre comillas, en el Banco de México, y que Auditoría Superior de la Federación, que la revista Proceso y otras revistas, el periódico Reforma, sacaron continuamente que dónde estaban esas 100 toneladas de oro. Siendo una organización autónoma, Agustín Carstens nunca dio una conferencia, jamás dio una situación al respecto. Eso nos lo deben como información Banco de México y jamás ha informado a la sociedad. Y además como si 100 toneladas, como si fueran una cosa así, estas 8,000 barras de oro, como si fueran cualquier cosa que puede estar escondida abajo de la cama, ¿no? Eso es importante por el contexto que está viviendo el mundo en este momento. El mundo está a punto de entrar a una crisis verdaderamente brutal, porque Jorge me comentaba en el último programa que estamos entrando a qué tipo de capitalismo estamos entrando. Y yo te comenté, estamos entrando a un capitalismo tecnológico, y lo estamos viendo, el hackeo es tecnológico, ¿sí? Ahí estamos entrando, ahorita ya están los pininos de un capitalismo tecnológico y se está cayendo el llamado capitalismo financiero. O sea, las grandes variables financieras están quebrando. El dólar es el elemento central de todo esto. El dólar estaba soportado por las reservas que Estados Unidos tenía en oro, que fueron acuerdos de Bretton Woods de 1944, donde el gran economista de todos los tiempos, Keynes, le exigió a Estados Unidos que hubiera una moneda internacional, no el dólar, sino otra moneda internacional. Keynes le llamó Bancor en esa época. Entonces, pero Estados Unidos impuso su ley y dejó que el dólar fuera la moneda de reserva internacional, pero con una condición, que todos los que tuvieran dólares los pudieran convertir en oro. ¿Sí? Se vino el movimiento del 68, estamos a 50 años del movimiento 68, vino una enorme crisis en los mercados internacionales, la guerra de Vietnam también, en fin, hubo muchos procesos en el 68. ¿Sí, Celeste? Perdón, a mí me gustaría compartir, doctor, que nada más nos ahondaras esto, que tú lo has comentado en otros programas. Por ejemplo, estos movimientos sociales como el del 68, hay un antecedente importantísimo, porque es el general Charles de Gaulle, que fue presidente de Francia. En los años 60, previo a estos movimientos, él se dio cuenta que había un movimiento, una impresión muy fácil de dólares, y que empezó a dudar de que hubiera un respaldo suficiente en oro, que esos son los acuerdos de Bretton Woods, y entonces él solicitó a Estados Unidos un movimiento económico, pero pidió en oro pues el equivalente, sí. Y entonces también esto fue parte de un alertamiento para este grupo económico neoliberal que estaba repuntando con una visión ya de acabar con la economía, con el capitalismo económico, después para pasarnos al capitalismo financiero, y ahorita estamos en el capitalismo tecnológico, como nos lo dice el doctor. Pero hay que tener alerta y darnos cuenta y reconocer cómo al general Charles de Gaulle le
inocularon un movimiento social. Así es. Mismo que después se replicó en otros lugares y por supuesto aquí en México. Entonces, esto es importantísimo para que nos demos cuenta cómo lo económico tiene que ver con una respuesta política o de manipulación de masas. Perdón, doctor, es muy importante por lo que se está viviendo en el mundo. Es extremadamente importante lo que tú comentas, porque precisamente el movimiento 68 en Francia fue debido a esa presión que tenía Charles de Gaulle. Sí, pero Charles de Gaulle no era un títere de nadie, ¿no? Él respetaba y quería mucho a Francia, a tal grado que cuando Estados Unidos le inocula el movimiento del 68 en Francia, él dice, pues me separo de la OTAN y me voy acercando a la Unión Soviética. Entonces empieza toda una serie de movimientos internacionales que los dedicaremos a otro programa pero en México tienes toda la razón. Hubo un acuerdo Francia-México, el presidente López Mateos con Charles de Gaulle hacen un acuerdo para que México regresara a su patrón oro-plata de los años fundacionales de México. Y México abandonó en el 44 el patrón oro-plata y se pegó al dólar. Y ahora, simplemente antes de que venga el corte, decirte que Estados Unidos no tiene ahorita respaldo absoluto su moneda, que Estados Unidos está pensando un reciclamiento del dólar, es decir, quitarle 3 ceros al dólar, lo que le pasó al peso de México, pero eso es una política nazi del doctor Hjalmar Schacht, el gran creador, el gran impulsor del modelo nazi de control del que hablaba Jorge, del control ideológico, político, militar, Celeste. Pues vamos al corte, queridos amigos, y también insertando aquí otra cuestión que hemos platicado con el doctor Juan Ramón Jiménez, que es importantísimo. Cuando se rompe con los tratados de Bretton Woods, entonces se decide, como no tenían, como en este momento, el respaldo de lo económico, de lo real detrás del dólar, se piensa para que siga predominando el dólar, en inventar los petrodólares. Entonces, para poder tener ese movimiento, ese manejo y que predominara el dólar, bueno, se inventa estas circunstancias de los petrodólares y ahí se inserta Arabia Saudita y hay una serie de circunstancias que nos hace entender todo esto que nos dice el doctor, en entender e ir viendo mucho más a fondo estas circunstancias económicas en las que está el mundo actualmente. Vamos a ir a un corte y no tardamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en ABC Radio, en Grupo Radio Turquesa y las frecuencias de la Pantera. Maestro Jorge Santa Cruz, doctor Juan Ramón Jiménez, en este tema y para redondear esta parte del 68, digamos, y darnos cuenta cómo se manipula, es fundamental darnos cuenta cómo en diferentes etapas se va manipulando, se tienen que hacer movimientos sociales y ahora ya lo entendemos. Antes no era muy visible. Es parte de la, pues riqueza, aunque sea tan dolorosa, que nos ha aportado el pueblo sirio, este pueblo mártir, este pueblo ejemplar, este pueblo de resistencia, que junto con su gobierno han resistido a grandes potencias, porque no solamente es una guerra mundial contra Siria que ha sido creada a base de mentiras. Bueno, a esto lo comento porque ahora ya lo vemos claro. Gracias a esa resistencia se ha dado el tiempo, porque esto ha pasado en otras ocasiones, pero esta prolongación, esta resistencia nos ha dado cuenta que se vaya filtrando información que ha permeado y contrarresistencia tremenda de grupos mediáticos que son totalmente propagandísticos. Bueno, ahora ya entendemos esto. Es por esto importantísimo, comentaba el maestro Jorge Santa Cruz. Incluso yo te pediría, Jorge querido, compartir con una nota que publicaste el 9 de mayo, me parece, en Voces del Periodista, precisamente sobre este tema y lo importante que es para que nos demos cuenta cómo muchas veces, sin percatarnos, somos la pieza del ajedrez y vamos reaccionando a lo que nos dicen que hay cuando realmente no vemos todo el escenario. Esa es la importancia del análisis. Sí, claro, muy rápido, Celeste. Apenas ayer, en Voces del Periodista Diario, vocesdelperiodista.mx, publicamos en cuanto a Siria
un fotoreportaje donde se ve cómo la población festeja el que recuperó su país, el control sobre la carretera que lleva de Damasco a Homs. La salida norte. Fíjate nada más, el que hayan recuperado un tramo de 17 kilómetros, pero es grandioso, la noticia no es el hecho, sino el significado del hecho. Ahora, en cuanto a lo de la automatización de la cual nos hablaba el doctor Juan Ramón Jiménez, el 9 de mayo publicamos en Voces del Periodista que alrededor de 47% de los empleos tiene una probabilidad alta de ser automatizada durante la próxima década, situación que obliga a las universidades a redefinir sus estrategias de enseñanza y el concepto mismo de trabajo. Lo dijo Carlos Sosaya Gorostiza, director de área de un poderoso grupo que se llama Grupo Val. Entonces ya la empresa privada está previendo que de aquí 2018 a 2028 el 47%, casi el 50% de los trabajos se ha ejecutado por máquinas. Ahora, ¿qué caso tiene esto, queridos amigos? Cuando el objetivo y la existencia y el objetivo de la felicidad, del derecho a la vida, es del hombre, no de las máquinas. Entonces nos compartió el doctor en el corte cómo ha resurgido el ludismo, que es la parte de la resistencia hacia las máquinas. El general Lud, que estaba en contra precisamente con esta visión que tuvo, ¿no? En darse cuenta que este capitalismo de máquinas, digamos, iba a desplazar al hombre. Y nos vamos dando cuenta que con esta ensalada tremenda de esto que nos dice Jorge y que dio pie precisamente a lo que nos compartió el doctor Juan Ramón Jiménez, y a lo que le vamos sumando en otro aspecto, por ejemplo, lo que nos compartías también y comentábamos del oro, de la falta de respaldo precisamente del dólar, en una acción ya también de Arabia Saudita, que empieza a decir aquí no hay amistades, ni que pues tuve muchos años ligados al petrodólar y con Estados Unidos. Ahorita me doy la vuelta en cualquier momento y le digo a China, pues mejor a lo mejor te vendo el petróleo si tú me lo pagas con oro, porque China es el que está al frente de una economía real. Igual Rusia, digamos, van por esa dinámica. Y lo comparto en el tenor de que México tiene todas las posibilidades de ser una economía real. Veamos todos los recursos naturales que los tenemos, solamente que se han entregado. Y bueno, esto pues podría tener reversa, no sé, obviamente no es tan fácil, pero reitero y que nos compartas estas partes de la ilógica de las cosas, ¿no? Y por otra parte, hilando todo esto, ¿cómo puede ir el hombre contra del hombre? ¿Cómo nos damos cuenta que en este mundo no importa nada, no importan los intereses generales, sino en el momento en que las cúpulas económicas les conviene, se dan la vuelta? Y México atado básicamente al dólar. ¿Qué pasa, doctor? Así es. En 1944 México dejó su patrón oro-plata y se ató, se pegó, se dice técnicamente, al dólar, a lo que le pasa el dólar. Pero el presidente Díaz Ordaz quiso regresar al patrón oro-plata viendo lo que estaba pasando en Francia, y en las cúpulas de poder de aquel entonces se formaron 4 grupos, o sea, unos a favor de Estados Unidos, otros a favor de Francia. Charles de Gaulle lo resolvió muy rápido el problema, dijo: si no me regresan el oro, el Quebec se va a hacer francés. O sea, simple y sencillamente Canadá brincó inmediatamente y dijo: no, si no te lo regresa Estados Unidos, yo te regreso el oro. El hecho es que ahí se resolvió el problema, pero México no se resolvió. Díaz Ordaz tenía un problema grave en ese momento, no había ya exportación de petróleo, entonces necesitaba rápidamente regresar al patrón oro-plata. De acuerdo a ciertas informaciones adentro de Hacienda, donde yo trabajé, se supo de eso, que no ha salido a la luz pública hasta la fecha, está guardado en los sótanos de Palacio Nacional. Esos son informes confidenciales de esas épocas. Entonces llegamos a la conclusión de que hubo 4 grupos aquí en México
que quisieron adueñarse del poder viendo esta problemática ya de Estados Unidos con México. El grupo neoliberal que estaban haciendo, Antonio Ortiz Mena y todos esos grupos que venían ahí, ya querían dar un primer golpe de Estado. El segundo grupo, el que estaba encargado de la Secretaría de la Presidencia de Martínez Manatú, Emilio Martínez Manatú, el abuelo del Niño Verde, también era otro grupo neoliberal que quiso desplazar al grupo institucional que seguía con Díaz Ordaz. Y el tercer grupo, el más radical, el golpista, podríamos llamar, era del licenciado, que no era licenciado ni era general, Alfonso Martínez Domínguez. No, Corona del Rosal. Alfonso Corona del Rosal. Sí. Alfonso Corona del Rosal quiso dar el golpe de Estado en ese momento, apoyado con Alfonso Martínez Domínguez y con Raúl Salinas Lozano, senadores ambos de Monterrey, de Nuevo León. Entonces, el grupo que quedaba era el grupo institucional de Echeverría Díaz Ordaz. Ellos se defendieron a como pudieron de la problemática que siempre hemos tenido en este país, problemas sociales muy graves. El movimiento del 68 fue parte de esa problemática social muy grave que la mantenemos hasta la fecha, pero no hubo otra salida más que seguir la corriente institucional, la defensa del país en ese momento. Entonces, el movimiento del 68, tienes toda la razón, tuvo su parte en esa problemática. Francia, Estados Unidos, acuerdos de Bretton Woods. En el 71 responde Nixon quitándole la convertibilidad del dólar en oro, y ahí está el origen y el destino de las crisis que estamos viviendo. Mientras Estados Unidos no tenga un respaldo del dólar, o sea, realmente sea una moneda fiat de fe, va a tener siguiendo problemas el mundo occidental. Entonces, ahorita la situación está en China, que ellos acaban de desarrollar el petroyuan, quiere decir que yo te compro petróleo, pero te pago en oro, y por eso era la problemática que mencionaba de Banco de México, porque son 100 toneladas de oro que respaldan al peso mexicano, pero que no están físicamente en el Banco de México. Solamente hay 20 toneladas de oro en Banco de México, oficialmente. Entonces, ¿con qué se respalda al peso de México, al peso mexicano? Se desarrollaron en el sector financiero los mercados de futuros de Chicago, y eso ha sido una especie de colchón para evitar tanta crisis del peso mexicano. Pero ahorita, con este desarrollo que está teniendo, con este hackeo que ha habido en el Banco de México, ese, para mi punto de vista, es el inicio de la gran crisis que viene ya, que la estamos visualizando, que puede estallar mañana, que puede estallar en 6 meses, que puede estallar en un año, pero es una crisis monstruosa que se puede venir aquí en México, y que ahorita se vio claramente. ¿Quiénes son los afectados? Los afectados son aquellos que tienen su dinero en nómina, es decir, aquellos que les pagan en nómina. Son 27 bancos afectados ahorita, tarjetas de débito básicamente. La posibilidad de que si tú perdiste en tu tarjeta de débito tu quincena o tu mes o lo que sea, tienes un 75% de probabilidades que no te regresen el dinero, ¿sí? Mientras las tarjetas de crédito, las de plástico, tienes un 25% de que sí te regresen el dinero. O sea, los grandes perdedores es la clase trabajadora, los empleados que dependen de las nóminas de las empresas. Las empresas están sufriendo enormemente. El día de hoy se cae de nuevo, es la tercera vez que se cae el sistema bancario de pagos de Banamex. Banamex no está ahorita aceptando el comercio en cantidades un poco elevadas, menos de 50,000 pesos te la acepta, pero arriba de 50,000 no. Entonces Banamex no se dijo, esa es la caída de la doctora Martínez, que ella no reconocía que Banamex estaba siendo afectado, cuando en realidad es el más afectado por la crisis en este momento. Una crisis que se calcula en cerca de 800 millones de pesos que en un solo día. Ahora, la gran pregunta, porque no se puede afirmar, la gran hipótesis es, si ese dinero era de los bancos la mayoría son transnacionales, hubieran hecho un escandalazo a nivel internacional.
por la cantidad de dinero que se salió en un solo día. ¿Por qué no hicieron el escándalo? Es la pregunta. La posible hipótesis es que ese dinero era dinero del narco, ¿sí? Porque no era dinero de los bancos, era dinero del narco. Y tenemos el caso bien claro de que el narco en 2 veces ha utilizado perfectamente el sistema financiero mexicano. La primera vez con el chino Yegón, que era un agente de inteligencia chino, porque no era un chinito cualquiera, véanlo ustedes físicamente, y era un agente de inteligencia militar chino, ¿sí? Hasta la fecha no ha pisado territorio de México, está en Washington detenido, ¿sí? Entonces ese dinero se movió a través de HSBC. Y luego el segundo caso escandaloso, el del Chapo, que movió todo su dinero a través de HSBC. Entonces tenemos 2 casos en los cuales Banco de México ha quedado totalmente expuesto a la sociedad. Lo que pasa es que la sociedad no analiza con detenimiento. Para eso tomamos cursos de crimen corporativo para analizar a los grandes corporativos, tanto del Estado como privados. Pero aquí estamos viendo que esta es una corrida financiera, es el inicio de una posible crisis que si no los ciudadanos no estamos bien enterados, vamos a perder nuestras quincenas, nuestros ahorros, nuestras afores, etcétera, por corridas financieras. Celeste, porque concluyo. ¿Cómo es posible que el Banco de México no tenga una unidad de inteligencia cibernética? Eso es. Queridos amigos, hay aquí un punto que viene muy interesante, como todo lo que nos dice el doctor, después del corte. No se despegue, no tardamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en ABC Radio, Grupo Radio Turquesa, las frecuencias de la Pantera, con el maestro Jorge Santa Cruz y la presencia del doctor Juan Ramón Jiménez. Queridos amigos, retomando, doctor, y con todo esto que nos acabas de decir de esta hipótesis, que pues es muy... tiene mucho sustento por este análisis que haces, pues el escándalo que hubieran hecho los bancos internacionales. Independientemente de esto querría decir y se pudiese traducir en una fuerza tremenda de estos capitales oscuros, y que este capitalismo tecnológico nos pone en un riesgo tremendo, pero también está poniendo en evidencia a ese capitalismo, digamos, que ha movido todo, y que en este cambio, digamos, se está descubriendo, se está viendo que entonces el soporte real de ese tipo de economías, tanto en México como en Estados Unidos y en otros lugares, pues pudiera ser también de capitales oscuros. Así es, Celeste, es parte de lo que aprendimos ahora en el segundo curso de crimen corporativo, escuela de periodismo, no de economía, escuela de periodismo, la más prestigiada de Estados Unidos, la que otorga el famoso premio Pulitzer en Columbia, University. Entonces, se comentaba que el PIB de México está estimado en un 75% proveniente de los capitales oscuros, del narcotráfico, del lavado de dinero, del robo de patentes, del tráfico de personas, de mercaderías, o sea, de todo lo que, tráfico de armas, etcétera. O sea, 75% del PIB se considera que ya está bajo el lado oscuro de la globalización, como diría nuestro amigo Alfredo Jalife. Entonces, pero en Estados Unidos es grave también, o sea, el 25% del PIB de los Estados Unidos se está estimando que está controlado ya por los cárteles mexicanos ligados a los cárteles norteamericanos. Ay Dios, entonces, repite el porcentaje y repite la información. El 25% del PIB de Estados Unidos, que estamos hablando de 15 trillones de dólares, está controlado por cárteles mexicanos allá y ligados con los cárteles internacionales que existen en Estados Unidos. Casi 4 trillones de dólares, 4 billones de millones de dólares. El PIB de México es 1.5 trillones, estás hablando casi 2 veces y medio del PIB de México controlado allá. Es muy visible si lo vemos en la Comisión del Crimen de Chicago.
el Chicago Crime Commission. Si ustedes entran a la página de internet del Chicago Crime Commission, dice, tenemos solamente en la ciudad de Chicago 5,000 narcos mexicanos bien armados. 5,000. ¿Sí? Entonces entren ahí para que no vean que son cuestiones así del profesor. Invenciones del profesor, ¿no? No, ahí están los datos fríos, duros, para que vean cómo Estados Unidos está criminalizando. Por eso, y esto es bien evidente, el presidente de la Asociación Nacional del Rifle, NRA en inglés, Oliver North, ¿sí? Irán Contras, Claro. el lado oscuro precisamente de la globalización. Y nos damos cuenta, queridos amigos, que estos personajes nada más falta que ahora le echen la culpa a los rusos o algo así, ¿no? Sí, como lo está mencionando el periódico Reforma el día de hoy. Qué barbaridad. Que hay una similitud entre el hackeo en México y el hackeo que hubo en Rusia. Válgame Dios. Pero el punto medular es Oliver North, ¿sí? El hijo de Oliver North era el compañero de Ivanka Trump en la Escuela de Economía de la Universidad de Pensilvania. Nada menos te dice, pues... Claro. Aquí nos vamos dando cuenta que independientemente de esto, de este tema, por ejemplo, hay que recordar y no olvidar, porque estamos hablando de movimientos de mucho dinero y de intereses espantosos, como es la guerra, que también resulta que el esposo de Theresa May, la primer ministro de Gran Bretaña, pues también el socio principal de fabricantes de armas, ¿no, doctor? Si no me equivoco, es Capital Group o una cosa por el estilo. Yo quisiera, si me lo permiten, hacer la siguiente pregunta, que es una pregunta doble. ¿Por qué si el 75% del Producto Interno Bruto mexicano, según lo que se enseña allá en la Columbia University, proviene del narco, por qué los afectados con este robo cibernético a los bancos instalados aquí afectará a los que tienen sus salarios en tarjetas de débito? Sé que tiene que ver una cosa con la otra. Bueno. Y segunda pregunta, que espero haya tiempo y si no, pues a lo mejor en otro programa, pero ¿será que esto es meramente casual o coincidirá con el proceso electoral mexicano? Muy buenas preguntas, Jorge. La primera, quisiera contestártela rápidamente en el sentido de que los bancos se apalancan, es decir, no es dinero propio de los bancos, es dinero que se apalanca, como hemos platicado varias veces, ¿no? Entonces se apalancan del dinero que puede estar ahí guardado, ¿sí? Que puede ser el dinero oscuro, ¿sí? Entonces se apalanca para prestar, para dar créditos, para lo que tú quieras, pero las empresas físicas, las productivas, las verdaderamente productivas, están sufriendo en este momento porque no pueden pagar sus nóminas, porque no hay cash, como diría el presidente Zedillo, no hay cash, se lo llevaron ahorita, ¿sí? Es un saqueo ahorita, no hay cash. Entonces, ese puede ser la hipótesis, porque no te puedo dar el dato así con solidez, ¿no? Y lo otro que me comentabas... De que si hay casualidad o coincidencia con el proceso electoral de México. Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Es intencional? No creo, no sé, no te pudiera responder en este momento. Es buena, muy buena la pregunta. Lo dejamos para un segundo programa para tener más elementos. Pero yo creo que sí, porque es muy raro que Lorenza Martínez, que era gran ejecutiva con Felipe Calderón, y que a Felipe Calderón es el que le sacan o se roba o se esfuman esas 100 toneladas de oro. Se esfuman. Entonces, y era del círculo íntimo de Carstens, es el mismo grupo Calderón, y se me hace muy raro que hoy renuncia a Margarita Zavala también. O sea, otra coincidencia más. Entonces, yo hago una hipótesis y la dejo para que el público nos ayude. Es una mera hipótesis, ¿sí? Una suposición que está sujeta a comprobación. Sí, o sea, y que el público nos ayude con sus críticas, con sus investigaciones, con todo esto, porque como académicos estamos con los ojos cerrados. Banco de México tiende una cortina total. Ni Auditoría Superior de la Federación ha podido entrar al Banco de México. A esto voy. ¿Qué tanto daño ha hecho esta independencia del Banco de México?
mucho daño, Celeste, porque se ha convertido en la sección 13ª de la Fed de los Estados Unidos. Y hay una amiga nuestra, para que no digan que estamos inventando cosas, que resultó asesinada por la Fed en Washington, Lynn Amos, Lynn con doble N, Amos. Chequen en el internet, ella descubrió aquí en México, porque aquí estaba en México haciendo una auditoría a Banco de México, y encontró movimientos del narco muy peligrosos entre el Banco de México y la Tesorería de los Estados Unidos. Ella huyó de México pensando que aquí le iban a asesinar, y la asesinaron en Washington de una manera brutal. Su caso fue tan escandaloso que salió en todos los medios norteamericanos, en las pantallas grandes a las 6 de la tarde, en un programa que había entonces que se llamaba Casos No Resueltos, de aquel famoso actor Robert Stack, que era de Los Intocables, el que puso el caso de Lynn Amos, y al final el veredicto fueron los bancos mexicanos, fue el Banco Central de México y la Tesorería de Estados Unidos de Robert Rubin, el secretario posteriormente de Bill Clinton. De Bill Clinton. Bill con B chica. Sí. Bill Clinton. Sí. Entonces, esos intocables están ahora en México, los intocables. Qué barbaridad. En este contexto, queridos amigos, nos vamos dando cuenta que también esos mismos bancos, no todos, pero esos mismos bancos luego también están apalancados en una parte importantísima, pues también por el dinero de todos nosotros, ¿no? De los ahorradores. Sí, pues la famosa que hemos hablado aquí, el diferencial entre tasas activas y tasas pasivas. Eso. Entonces nos damos cuenta que hablamos de estas cosas tremendas, enormes, pero nos damos cuenta que por otro lado no dejan caer ni una piedra. A los trabajadores, a la gente común y corriente, pues esa también les apalanca. No solamente se quedan con esta parte de las nóminas, o sea, es una circunstancia muy perversa. Bueno, mientras tanto, antes de irnos, dinos por lo pronto qué podemos hacer. Pues mandarle a todos los candidatos a la presidencia, ahora en el debate económico, que respondan a estas preguntas que estamos lanzando en este programa, que respondan verdaderamente si el hackeo es de hackers, de capitalismo tecnológico, capitalismo financiero, el por qué Banco de México es autónomo o no debería ser autónomo, o por qué no responde a Auditoría Superior de la Federación, que le exigió dijera dónde estaban las 100 toneladas de oro. En fin, son preguntas que deberían hacer la gente que nos escuche, Celeste, porque acuérdate que va a ser, según esto, va a ser en auditorio universitario en la Universidad Autónoma de Baja California. Sí, ojalá nos lean y nos escuchen. Exactamente. Bueno, pero independientemente de esto, queridos amigos, alerta, vamos a hacer un próximo programa muy práctico, además de los cursos, para saber cómo nosotros modestamente utilizar nuestro dinero, poder movernos y estar en un riesgo lo menor posible. Por lo pronto, aguas con las tarjetas de débito, cuidado con las de crédito, pero más aún con las de débito. Es ahorita el peligro mayor en este sentido. Cuidado con el que sepa usted en qué va a invertir o cómo ahorrar y de qué manera podemos ahorrar. Por ejemplo, alguien que tenga un dinerito, quien tenga esa fortuna, digamos, dice, bueno, tengo un poquito, ¿qué puede comprar? ¿Plata, oro? ¿Qué sugieres? Que se venga a los talleres que vamos a organizar. Exacto. Que se vengan a los talleres. ¿Pero qué se puede hacer, por ejemplo? Comprar alguna joyita, comprar el oro, siempre dicen, un centenario. Desde Siria, desde los orígenes de Siria, se habla el oro. El oro. El oro es la gran respuesta a todo. Ahí está el oro, y bueno, México también tiene mucha plata, ya hablaremos. Un yacimiento enorme de oro, lo acaban de dar a conocer hoy. Pues vámonos a estas dos economías, fíjense, la economía real, que por cierto está defendiendo la vida del planeta, y estos otros que están en pos y apostándole a la guerra. ¿Usted qué opina, queridos amigos? Sigan en estas frecuencias, porque aquí se escucha plural, se escucha diverso, y de eso se trata, de que todos nos escuchemos, estemos alerta, les queremos entrañablemente. Gracias, maestro Jorge Santa Cruz, doctor Juan Ramón Jiménez. Gracias, queridos amigos, un beso tronadísimo. Siguen estas frecuencias, por favor, les quiero mucho.